tal? Soy Valeria Hernández, otra vez estoy aquí con ustedes. Hoy vamos a abordar un poquito más del tema que hemos estado tratando sobre el informe Brundtland y las teorías del desarrollo sostenible. Hay varias teorías y la primera es esta, que nace en 1987. El informe Brundtland debe su nombre a la primera ministra de Noruega, como pueden ver aquí, es ella. Se llama Gro Harlem Brundtland, no sé si así se pronuncie, pero bueno, es ella. Y ella se presentó ante la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas para exponer eh, un informe que se llama Nuestro Futuro Común. Y bueno, más bien es una publicación y donde ella está diciendo, pues, acuñando un concepto que es el concepto de desarrollo sostenible, en el cual que dice lo que está aquí señalado en azul, se los voy a poner ahorita en negrillas, aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Fíjense, o sea, que nosotros tenemos que podemos consumir, pero no llevarnos entre las patas a las generaciones futuras. Que esto habla del tipo de ética intergeneracional que habíamos comentado la vez pasada. Entonces ella lo está implementando como que es la ética que debe imperar para todos. En su momento fue un hito en la discusión global sobre el equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente, pues porque en su momento nunca había nadie hecho formulado pues algún concepto que tuviera que ver con el equilibrio, ¿no? Y precisamente aquí, mira, les estoy tratando de mencionar eso, el informe Brundtland tuvo una importancia trascendental al reunir cuestiones del crecimiento económico y la protección ambiental, y ella lo que sostenía era que no es excluyente, que puede haber desarrollo mientras también hay conservación del medio ambiente. Y pues obviamente esto va impactando en el concepto del progreso económico, la justicia social y cómo va a empezar se van a empezar a efectuar acciones para el futuro. Sin embargo, ya desde la definición nosotros podemos empezar a hacer críticas y notar las cosas que son deficientes sobre ese informe. Una de las críticas que se pueden mencionar pues recae mucho en que es en la ambigüedad del concepto. Aunque la noción de satisfacer las necesidades presentes sin comprometerlas del futuro es conceptualmente atractiva, en la práctica se ha demostrado que es difícil de realizarlo. Y más adelante vamos a explicar por qué. En el segundo punto también vamos a hablar sobre la dependencia en el crecimiento económico. La definición lo está marcando, que debe haber crecimiento económico. Entonces, los defensores de una visión más radical del medio ambiente argumentan que el crecimiento económico no puede ser sostenido indefinidamente en un planeta con recursos finitos. Punto número 3. Incompatibilidad con el capitalismo global. El modelo económico global basado en el consumismo y la explotación de los recursos naturales está en conflicto con los ideales de sostenibilidad que propone el informe Brundtland. Ecologistas radicales como Vandana Shiva han señalado que el desarrollo sostenible, tal como se define en el informe, a menudo se aplica de manera que refuerza las estructuras de poder existentes y perpetúa las desigualdades. Shiva argumenta que los países del sur global, que ya enfrentan explotación y colonialismo económico, son los más afectados por la sobreexplotación de los recursos, mientras que las naciones desarrolladas continúan beneficiándose del crecimiento económico. Desconexión con la justicia social. El informe propone que el crecimiento económico
si se hace de manera sostenible, resolverá la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, esta visión ha sido criticada por ser excesivamente simplista y no reconocer las dinámicas de poder que perpetúan las injusticias económicas y sociales. La creencia de que el crecimiento económico inevitablemente conducirá a la mejora de las condiciones de vida para los más pobres ha sido ampliamente debatido. Muchos argumentan que se necesitan reformas más radicales para enfrentar las estructuras económicas desiguales y redistribuir los recursos de manera equitativa. Por otro lado, hay una implementación débil. La falta de mecanismos de control y de sanciones para quienes no cumplen con las metas de sostenibilidad ha sido uno de los mayores impedimentos para la aplicación efectiva del concepto de desarrollo sostenible. Aquí les tengo yo una imagen que es muy significativa para ejemplificar por qué, esto pues no es posible, ¿no? Hay una demanda, ya saben, del consumo del petróleo, porque el petróleo es fuente de, de gasolina, la gasolina te da vehículos, bueno, en fin, ¿no? Entonces, los hidrocarburos son una industria muy importante y en América Latina, pues encontramos que la explotación de petróleo en la Amazonia ecuatoriana es importante sector económico para los países ubicados en el Amazonas. En específico, por ejemplo, en la región amazónica de Ecuador, la extracción de petróleo ha llevado a graves impactos ambientales, incluyendo deforestación, contaminación de ríos y pérdida de biodiversidad. Y aunque la actividad económica ha generado ingresos, ha comprometido la capacidad de las generaciones futuras para disfrutar de un entorno saludable. Este caso ilustra la tensión entre el crecimiento económico y el equilibrio ecológico que el informe Brundtland advirtió. Es decir, ¿qué tienen que hacer las empresas que se dedican a los hidrocarburos para poder hacer un desarrollo sostenible? Pues prácticamente es imposible. De hecho, aquí en esta imagen, pues vemos que incluso no se protege la integridad del propio trabajador que trabaja en esa área. Uno de los principales objetivos del desarrollo sostenible es que también se respeten los derechos humanos, en este caso el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, y podemos ver que estas personas arriesgan su propia vida en pro del desarrollo económico. Por otro lado, ¿cómo podemos comprobar, cómo podemos nosotros notar que el informe Brundtland tiene una definición del desarrollo sostenible que es muy limitada? Y aparte de limitada, que su función, la definición es tan ambigua que causa el abuso de los términos. Miren, hay un caso, eh, bueno, hay un concepto nuevo que se llama greenwashing, que tiene que ver con lavado y green verde, lavado verde, así como se usa el lavado de dinero. El lavado verde es cuando se promocionan ciertos valores como desarrollo sostenible, pero no lo son y engañas al consumidor vendiéndole la idea de que tú proteges el medio ambiente, pero realmente tú sigues con tu desarrollo económico, promocionando y promoviendo el consumismo, pero con una etiqueta de que tú salvas al mundo. Por ejemplo, ¿en dónde podemos ver este ejemplo? En las grandes marcas de moda que promocionan líneas de productos eco-friendly. Lanzan colecciones etiquetadas como sostenibles o ecológicas, sin embargo, no nos dicen cómo son sus prácticas, en qué se basa la sostenibilidad, no nos dicen si es una estrategia de marketing o si realmente hay un cambio en las prácticas de producción, y tampoco nos dicen cómo interpretan ellos bueno,
cuáles son los impactos ambientales que su negocio produce, ¿no? Este ejemplo de los productos eco-friendly, por ejemplo, podría ser cuando reemplazamos una bolsa de plástico por una bolsa de tela y decimos que entonces esto es mejor, pero no tomamos en cuenta que también las telas son de algodón, que también se utiliza un recurso que vendría siendo el campo, que en el campo se utiliza una extensión de tierra, que para esta extensión de tierra hubo que utilizar agua, y que ya utilizamos agua, ya utilizamos un recurso que es una extensión territorial amplia y también pues el transporte ya se contaminó desde que se fabricó la bolsa hasta acá. Sin embargo, pues te dicen que esto es una solución más práctica a la bolsa de plástico. Sin embargo, cuando vemos la vida útil de esa bolsa, vemos que la bolsa tampoco se puede utilizar mucho porque la bolsa, para empezar, la tendrías que lavar muchas veces, que sería consumir agua, consumir energía eléctrica y, y también está sujeta a que se rompa. También tardaría muchos años en degradarse esa bolsa, pero sobre todo las bolsas en el uso más práctico se ensucian y no pueden volver a usarse para transportar los alimentos. O si se utilizan de esa manera, pues entonces se convierte en una transferencia de contaminantes. Les voy a decir un ejemplo. Supongamos que tú tienes una bolsa de tela y en esa bolsa de tela tú guardaste pollo, guardaste carne, guardaste, sí, pollo y carne, ¿no? Y escurre el agüita con sangre de los alimentos y contaminó la bolsa. Pero tú guardas la bolsa porque piensas que la bolsa pues la tienes que reusar porque primero está el medio ambiente y no la lavas, a lo mejor pasan las horas o dices mañana la lavo y al día siguiente la vuelves a usar, pero en esta ocasión pones unas manzanas o unas uvas y ahí estaba ya sucia la bolsa y tú lo que haces es transmitirle esos contaminantes a la fruta que ahora has colocado ahí. Entonces, supongamos que no lavas tu fruta bien, pues entonces tú aparte y estás ingiriendo contaminantes. O sea, no podremos decir que, por utilizar una bolsa de tela ya no estamos contaminando y que ya estamos salvando al mundo, porque como quiera estamos consumiendo un producto que utiliza muchos recursos naturales. Otro ejemplo que podríamos utilizar es que, bueno, sobre la misma bolsa es que las bolsas tienden a perderse, a ensuciarse, se te caen, tus niños las pisan o se van llenando, se ven feas, se descoloran, ya no quieres que se vean así, tan despintadas, sin el logo, se van maltratando y las vuelves a cambiar. Entonces es muy difícil que realmente tú tengas que esa práctica realmente compense la sustitución de la bolsa de plástico. Igualmente, pues si se te olvida la bolsa, tendrías que comprar otra vez bolsas y nos vamos llenando de bolsas y bolsas y bolsas que compramos en el supermercado. Ahora, pensemos en cómo lo hacían antes nuestras abuelitas. Pues yo me acuerdo que cuando ibas a la tienda tenían una pila como de periódicos y si tú querías algo te hacían un cucurucho y en el cucurucho te ponían las cosas que tú necesitabas. ¿Qué necesitabas? Pues el tomate, que el chile, la cebolla o lo que fuera que cupiera ahí en el cucurucho y te ibas con un cucurucho de papel a tu casa. Eso es economía circular, eso es utilizar un residuo y darle un nuevo uso y así sucedía con el papel y el papel podía ser un buen sustituto. La otra es que sí había bolsas de plástico que eran sacas o que eran más macizas, que sí podían dar ese servicio, que sí eran de plástico y que sí podían ser resistentes y sí estaban acostumbradas las amas de casa o los varones a llevarlas al supermercado para realizar las compras en función de que el asa estaba fuerte y que son de plástico.
Es decir, no podemos decir que todo el plástico tiene mala función. A veces el plástico de hecho el plástico surge por una necesidad de reducir la contaminación de la transferencia de contaminantes. El plástico se utiliza en el quirófano. Si no hubiera eh, desechables quirúrgicos, pues estaríamos más propensos a transferir enfermedades en hospitales, ¿no? Con los guantes, con las jeringas. Entonces, el hospital simplemente en este aspecto sí necesita mucho del uso de los desechables y está justificado porque se tiene que privilegiar la salud. Y otro ejemplo es el uso de las toallas sanitarias. Las toallas sanitarias también llegan con una necesidad urgente porque pues afectaba mucho a la salud de las mujeres utilizar toallas femeninas hechas de tela que estuvieran mal lavadas. Van a decir, no, es que yo sí la lavaba bien o que en mi casa sí la lavamos. Sí, pero hay un sector de la población que no puede comprar jabón, un buen jabón para lavarlas, o que no tiene agua, o que no tiene acceso a una lavadora eléctrica, o que no puede llevar la ropa a la tintorería para hacer una adecuada desinfección, o que tampoco tiene los medios suficientes para comprar telas o toallas sanitarias de tela. Entonces, eh, se utilizó por optar por productos que pudieran promover una venta más barata, y en ese campo entran las toallas sanitarias comparado con el gasto que podrías hacer de consumir en desembolsar en el primer gasto de unas toallas de tela, ¿no? Pues el chiste es de que aquí no estamos analizando las marcas o los productos, sino poner en un análisis crítico de que no todas las opciones que se nos venden como eco-friendly son soluciones mágicas, ni quieren decir que las prácticas detrás de los desarrollos de esas negocios sean buenos. Eso es lo principal. Ahora, vamos a hablar sobre otro concepto que va involucrado con el desarrollo sostenible, que tiene que ver con la justicia social. Vamos a tomar el caso de la minería. En América Latina se utiliza la minería. ¿En dónde? Pues ¿cuál es un país que usa mucho? Pues Perú. Pero también en África está Zambia, ¿no? La minería a gran escala en países en desarrollo ha generado ingresos significativos, pero también ha exacerbado las desigualdades locales y ha afectado negativamente a las comunidades indígenas y rurales. Las ganancias de la minería no siempre se distribuyen equitativamente, y las condiciones de trabajo y las compensaciones para las comunidades afectadas a menudo son insuficientes. Este caso resalta cómo las políticas del desarrollo sostenible pueden fallar en abordar adecuadamente la dimensión social del desarrollo sostenible. Recuérdense que siempre pues, los recursos de todos los insumos, de todo lo que hacemos, vienen del campo, vienen de la minería, vienen del suelo, y siempre va a estar ligado, la mayoría de las veces, mejor dicho, con las poblaciones indígenas, y ya estamos hablando de un problema estructural de años, que ellos han sido pobres, han sido explotados, y que aunque ellos sean quienes han protegido los recursos naturales, el colonialismo ha ocasionado que se explote más. Ahora, cuando aparece este informe Brundtland, pues primero a lo mejor lo que se debió haber hecho fue promover justicia social, y que primero hubiera condiciones donde se establecieran ya condiciones justas y laborales para las personas. En este caso, el campo y la minería son de los sectores que aún tienen fallas estructurales en las condiciones laborales, y la minería en gran escala, pues nada más va a beneficiar a las empresas que siempre van a estar siempre han estado en países desarrollados, y
y los países pobres pues han sufrido esta explotación. Entonces, esta desigualdad económica, pues desde antaño empezó con el colonialismo, nos hizo común que los países desarrollados explotaran a los países de Latinoamérica o de África, y eso ha permanecido. Entonces, ¿cómo vamos a seguir permitiendo que bueno, una persona de un país desarrollado te dice, ah, sí, está bien, yo quiero más desarrollo a la vez que mantenemos el equilibrio ecológico? Y a lo mejor eso se puede lograr en el país que explota, ¿no? En el país explotador, es decir, si Noruega explota algún lugar de África, a lo mejor ellos aquí vemos la doble moral, a lo mejor en Noruega, en su propio país, va a tener condiciones de equidad y va a cumplir perfectamente con el desarrollo sostenible, y va a ocultar que en el país donde está extrayendo los recursos naturales, ahí sí, entonces está aprovechándose de las desigualdades de la ley, de las deficiencias del diseño institucional de esos países, y que no están defendiendo a esas personas. Entonces yo me pregunto, ¿realmente un país en desarrollo ha tratado de frenar su economía, pues para que en pro de los derechos humanos? Pues nunca ha sucedido así. Entonces, es una de las principales críticas, que el desarrollo sostenible sigue hablando del crecimiento económico y sigue causando un costo a la justicia social. Vamos a ver otro ejemplo, que es sobre las políticas de producción y de consumo sostenible. El caso de la agricultura intensiva. La agricultura intensiva en los Estados Unidos utiliza grandes cantidades de recursos naturales y produce un alto nivel de contaminación, a pesar de los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad. Este modelo de producción ha llevado a problemas como la degradación del suelo y la contaminación del agua. Aunque hay avances hacia la agricultura sostenible, las prácticas intensivas siguen siendo predominantes en muchas áreas. Bueno, otra de las deficiencias que tiene el informe Brundtland, o esta teoría del desarrollo sostenible, tiene que ver con pues algo que no puede solucionar. Se los pongo así de sencillo. El, el informe Brundtland por sí solo no nos va a ayudar a cumplir los acuerdos de París. Ya habíamos hablado antes del Acuerdo de París, que tiene objetivos muy ambiciosos para limitar el calentamiento global, y muchos países presentan dificultades para implementar las medidas necesarias sin afectar negativamente sus economías. Este conflicto entre los objetivos climáticos y las necesidades económicas nacionales refleja la dificultad de equilibrar el crecimiento económico con el objetivo de proteger el medio ambiente. Entonces, ¿cómo es que estas medidas, aparte de que los países del sur, o los países han sido explotados, aparte de que son explotados, aparte están obligados a compensar la contaminación de los países ricos? Esta es una incongruencia que está muy marcada en el ámbito del medio ambiente. Y también hay otro prejuicio que es uno de los más inquietantes, que más me molesta, es cuando dicen que los pobres contaminan más. Pues no, los pobres no contaminan más. Los pobres están en áreas contaminadas porque es el costo de la pobreza, de las desigualdades económicas, y quienes están, si no estás ahí por gusto, ¿no? Las zonas con menor plusvalía siempre van a ser las áreas contaminadas, y es donde las personas con bajos ingresos van a poder vivir. Las personas no eligen vivir en una condición económica. Tú no eliges tus condiciones económicas, por eso se llama condición. No es que tú seas pobre, sino que es una condición, y esa condición te lleva a elegir opciones, en donde poder vivir, donde no hay agua, donde no hay recolección de basura, donde no hay servicios higiénicos, donde no hay electricidad. Pues, ¿y por qué es barato vivir ahí? Pues porque
las personas que tienen pocos ingresos no pueden pagar la electricidad, no pueden pagar un recibo de agua, no pueden pagar un terreno en una zona con todos los servicios. Entonces, cuando nosotros empezamos a condicionar que las condiciones de vida, de salud, agua, electricidad, solamente son para quienes lo pagan, entonces condicionamos a la gente pobre a seguir siendo pobre y a vivir en lugares que los ricos contaminan, porque las personas ricas normalmente, bueno, toda la contaminación siempre va a caer el problema de contaminar es de ricos y pobres, pero cuando los ricos contaminan, los perjudicados van a ser los pobres. Bueno, ahora, ¿cómo todo esto nos va a ayudar a analizar todos estos antecedentes, a analizar la inteligencia artificial? Y vamos a empezar con este análisis. Y uno de los ejemplos que yo quería poner era Alexa. Y si no conocen Alexa o no han escuchado, no han visto este aparato, pues Alexa es un dispositivo para tener un hogar inteligente y es de Amazon y se ha vendido como un dispositivo que fomenta un hogar sostenible. ¿Por qué se dice que fomenta la sostenibilidad? Porque se supone que este aparato tú le preguntas, oye, ¿cuál es la opción más barata para manejar de aquí de Monterrey a México? Dime la ruta más económica donde hay menos emisión de gases. O Alexa, apaga la luz a tal hora y enciéndela a tal hora. Entonces se supone que nosotros podemos implementar estos recursos inteligentes para que nuestra casa esté programada para soluciones más sostenibles. Pero, pues en general, ellos siguen manejando el greenwashing. Recuerden, el greenwashing ocurre cuando las acciones de una empresa no están a la altura de sus afirmaciones públicas sobre sostenibilidad. Y se los voy a subrayar aquí. Greenwashing en negrillas ocurre cuando las acciones de una empresa no están a la altura de sus afirmaciones públicas sobre sostenibilidad. Lo voy a poner inclinadito y subrayado. También la segunda definición de greenwashing sería que son prácticas de marketing engañoso que hacen que un producto o una empresa parezca más ecológico o sostenible de lo que realmente es. Y aquí están las críticas hacia Alexa. Vamos a analizar los materiales. Amazon ha promovido que sus dispositivos Echo y Alexa están hechos con plásticos reciclados. Ese es un buen punto. Y otros materiales sostenibles, pero ¿cuáles serán esos otros? Sin embargo, algunos críticos argumentan que el impacto ambiental total de estos dispositivos, considerando la producción, el transporte y el desecho, no siempre se reflejan adecuadamente, bueno, no reflejan adecuadamente estas afirmaciones. Bueno, aquí ya vimos la sostenibilidad de materiales. Según Amazon, son sostenibles. Podremos decir que sí, que son reciclados. Bueno, entonces es un producto hecho con materiales reciclados, pero que están reciclados, ¿ayuda realmente? Vamos con la eficiencia energética. Amazon ha hecho esfuerzos para mejorar la eficiencia energética de sus productos. Los dispositivos Alexa aún consumen electricidad, lo que puede ser inconsistente con las afirmaciones de sostenibilidad si no se considera en el contexto más amplio de la energía consumida a lo largo de su vida útil. Es decir, ¿de qué sirve que sean de productos reciclados si la vida larga de este producto, pues a lo largo consume más energía y la energía podrá usar hidrocarburos o podrá utilizar agua, siguen siendo un impacto en los recursos naturales? Entonces, realmente, pues, ¿de qué nos sirve que nos dé una solución, una respuesta rápida? Si cuando hacemos una pregunta nos ayude, si realmente en sí el propio funcionamiento del aparato ya pone en riesgo el medio ambiente. Vámonos con el tercer punto, que son compensaciones de carbono. Amazon ha anunciado hacer reportes sobre el impacto ambiental
que son engañosos, ¿no? O sea, son dudosos. Amazon ha subestimado significativamente su huella de carbono. En este informe que les estoy diciendo, no está contabilizando Amazon adecuadamente las emisiones provenientes de sus centros de datos, transporte y cadena de suministro, lo que da una impresión errónea de su impacto ambiental real. Además, el informe revela que Amazon ha estado utilizando métodos que minimizan el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero, como la exclusión de ciertos tipos de emisiones y la subestimación de las emisiones asociadas a su infraestructura global. Esto ha llevado a una falta de transparencia sobre el verdadero impacto sobre sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente. En resumen, les recomiendo este artículo porque pueden ver cuáles son los elementos que se deben de contabilizar en el caso de Alexa, ¿no? Y cómo nosotros saber si los esfuerzos de Amazon son auténticos para abordar el cambio climático. El altavoz viene siendo como que el epicentro del smart home. Todo esto que se tiene que ver con tener una casa inteligente, en inglés se llama smart home. ¿Y qué tiene que tener un smart home? Tiene que tener una televisión inteligente, dispositivos de streaming, reloj inteligente, termostato inteligente, panel de control, iluminación inteligente. De todos estos, si se fijan, lo que más ha estado llamando la atención es la iluminación inteligente, que tiene que ver cuando los focos se prenden, cuando una persona va pasando, cuando los focos los puedes programar para que se enciendan o se apaguen, que tú estás acostado y le das la instrucción al smartphone. Hay también cuando se utiliza la inteligencia artificial con los relojes inteligentes, la televisión. Pero bien, llegando, analizando un poco más el caso de Alexa, lo que se necesita para fabricar una Alexa, pues se utilizan varios insumos que a continuación les vamos a mencionar, por ejemplo, los plásticos. Y en este caso, pues vemos dos tipos de plásticos. Un plástico es aquel que se denomina acrilonitrilo butadieno estireno, el ABC, o el policarbonato. También tenemos metales. Metales son algunos de los componentes que se encuentran de manera interna. Acero inoxidable, aluminio, cobre. Y también recordemos que hay circuitos y componentes electrónicos, que se incluyen los procesadores, que son chips que gestionan las funciones del dispositivo. También se necesita memoria, la memoria RAM y el almacenamiento. Sensores que vienen siendo micrófonos para capturar comandos de voz y en algunos modelos sensores de proximidad o de luz. Altavoces, componentes de audio para emitir sonido. Baterías. Aunque muchos modelos de Alexa se alimentan a través de corriente eléctrica, algunos dispositivos portátiles o versiones de batería necesitan baterías recargables, cables y conectores para conectar los diversos componentes internos y facilitar la conexión con fuentes de alimentación. Pantallas que incluyen el Echo Show, se utiliza LCD o los LED. Material de empaquetado. Para que tengamos una Alexa necesitamos cartón, papel y otros materiales utilizados para el embalaje del producto. El software, aunque no es un insumo físico, el software y el sistema operativo son fundamentales para el funcionamiento del dispositivo. Estos insumos se ensamblan en fábricas donde los dispositivos pasan por diversas etapas de producción y pruebas antes de ser distribuidos al mercado. Materias primas. La extracción y el procesamiento de materiales como plásticos, metales y componentes electrónicos contribuyen significativamente a la huella de carbono. La minería de metales y la producción de plásticos pueden generar emisiones de gases de efecto invernadero y también la fabricación ocasiona emisiones directas e indirectas de óxido de carbono, el transporte
también genera emisiones y a veces incluso esto conlleva que se utilicen camiones, barcos y aviones. La distribución del producto, del ensamblado, pues también implica transporte y eso se va sumando a los costos de contaminación con los que eh, se van sumando al dispositivo. Ahora, imagínense, pues, ¿cuál es la contaminación? Si ahorita estamos hablando de Alexa, que viene siendo la más popular, pero recuerden que también tenemos a Siri y a Cortana. Bueno, quería yo también decirles otro ejemplo. Creo que esta dispositiva va un poco más para acá. Bueno, vamos a regresar otra vez con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues como ya lo han escuchado aquí en este instituto, y de acuerdo al Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia de España, ellos tienen mapeado en dónde se utiliza la inteligencia artificial para los motores de búsqueda, para asistentes virtuales, para salud, industria, administración pública, comida, agricultura, lucha contra la desinformación, ciberseguridad, transporte, automoción, compras online, traducción. Y aquí podemos ver en la página de Statista, nos da un análisis de la huella de carbono de los aparatos electrónicos. Podemos ver que en la fase de fabricación hay 302 kilogramos de dióxido de carbono en la elaboración de un televisor y 595 en la fase de su uso. Es decir, que simplemente por utilizarlo ya casi estamos abarcando el tiempo de vida de la contaminación que en sí mismo el producto va a producir. Igual, una PC de escritorio se utilizan para una PC, pues 403 kilogramos de CO2. Y en el ciclo completo de su vida va a utilizar 545. Entonces, lo que vemos aquí en azul marino y rosa y violeta se tiene que sumar. Después tenemos todos los aparatos portátiles, las tabletas y el smartphone. Si nosotros sumamos 595 más 302, tenemos que son 897 kilogramos para el televisor. Para una PC de escritorio son 545 más 403, son 948 kilogramos, que vendría siendo esto lo más que contamina, pues contamina más una computadora de escritorio que tener un televisor. Ahora, quiero hacer un paréntesis para no enfrascarnos tanto sobre otra opción que es muy importante mencionar de por qué, para que nosotros podamos ir entendiendo de por qué todo esto puede ser a veces un greenwashing y ni siquiera nosotros sabemos. Los popotes metálicos, ¿se acuerdan cuando salió esta moda de que ya no puedes utilizar ya no vamos a utilizar popotes porque nosotros somos ambientalistas y pasamos del plástico al popote metálico? Pues, ¿no sería mejor no usar popote? El popote metálico, aquí te pongo un ejemplo. Una empresa promociona sus popotes metálicos como 100% ecológicos o perfectos para salvar el planeta sin considerar el impacto ambiental de su producción y su desecho. Sí, supongamos que los popotes metálicos son sostenibles en comparación con los de un solo uso. Pero ¿cuántas veces se te ha perdido el popote metálico y tienes que comprar otro? Y aparte, si son de metal, pues también hay una extracción. ¿Y de dónde va a salir el metal? Pues va a salir de la minería, de la minería, y toda la minería también necesita un consumo de energía. Entonces, ¿realmente es ecológico? Pues, o sea, no. La sustitución de un popote metálico, pues incluso puede generar más contaminación y aparte más infracciones y violaciones a los derechos humanos
porque las condiciones laborales de la minería, como ya lo hemos mencionado, pues siempre han violentado al trabajador. Lo que se tiene que hacer aquí en el caso de los popotes es reducir el consumo, el uso de los popotes porque son innecesarios. ¿Cuándo sí es necesario usar un popote? Cuando por recomendación médica está sujeto a utilizarlo, porque te hicieron alguna cirugía dental y necesitas la ayuda del popote para ingerir los alimentos sin que toquen el, partes dentales o resinas o algo así, pues en ese momento se utilizan los popotes, pero realmente el popote es innecesario, innecesario. Sin embargo, si estás en zonas muy concurridas, a veces el popote sí se vuelve indispensable cuando no quieres o dudas de la limpieza del lugar en donde estás, en cuanto a si no sabes si el vaso está muy contaminado o la botella y te preocupa, bueno, pues podrías usar un popote. Pero insisto, no es indispensable utilizar un popote. Entonces, también nosotros tenemos que ir pensando en realmente cuántos dispositivos de smart home tenemos que se están reproduciendo, están duplicadas las funciones en nuestra casa y de cuáles nosotros podemos prescindir, porque es importante decidir cuándo hay que prescindir del uso de inteligencia artificial. Hay un reporte que dice que las emisiones de carbono de Google aumentaron en 48% en 5 años debido a que la inteligencia artificial aumentó su uso, su demanda. Ahora, eh, ustedes dirán, ¿por qué consume energía la inteligencia artificial? Los modelos de lenguaje en los que se basa la inteligencia artificial generativa necesitan una capacidad de cálculo enorme para entrenarse y para ejecutar las acciones. Entonces, se utilizan miles de millones de datos y requiere de servidores potentes. Entonces, cada vez que un usuario envía una consulta a ChatGPT o ChatGPT o a cualquier otra inteligencia artificial generativa, hace funcionar servidores situados en centros de datos. Y estos servidores consumen electricidad, se calientan y es necesario refrigerarlos con sistemas que a su vez requieren energía. Y aquí lo voy a poner en letras grandes. Déjenme, lo voy a poner en 20. Una letra muy grande. Bueno, aquí está. Ahora, pues esto nos tiene que invitar a reflexionar en cuántas veces nosotros deberíamos de cambiar el celular, por ejemplo, y vemos tendencias en esta página de Estatista, pues podemos ver que en China el 40% bueno, de una encuesta vimos que de 2,000 a 10,000 encuestados online, estas fueron las respuestas, ¿no? El 40% de personas encuestadas que eran de China dijeron que ellos sí prefieren cambiar el celular aunque todavía no funcione. Después está Brasil, seguido por Alemania. Es interesante que estos tres países superan lo que reportó Estados Unidos, que es uno de los países que son más consumistas. Después está Reino Unido, México, mi país, en 28% de la persona cambia el celular, bueno, o sea, de los encuestados, el 28% de los encuestados dijo que sí lo cambiaban, España y Francia, ¿no? Entonces vemos que en sí, independientemente de los datos, si la muestra es muy poca, lo interesante aquí es que hay que recapacitar en que estamos utilizando productos que todavía tienen una vida útil, pero por mercadotecnia nosotros tendemos a cambiarlo. Y insisto, pues todo esto de la inteligencia artificial, según la Agencia Internacional de Energía,
todos pues se necesitan centros de datos que generan alrededor de 40% de la electricidad para alimentar los servidores y el 40% para enfriarlos. Varios estudios señalan que una consulta a ChatGPT requiere de media 10 veces más energía que una simple consulta al motor de búsqueda de Google. Es decir, que es más sustentable buscar en Google que buscar en ChatGPT. Entonces, ¿cuántas veces has pensado tú que si quieres reducir tu impacto ambiental, pues basta con que no uses ChatGPT o que no utilices estos sistemas de bases de datos? El auge de la inteligencia artificial desde 2022 llevó a gigantes de Internet como Amazon, Google y Microsoft a invertir masivamente en la creación de centros de datos en todo el mundo. En el informe medioambiental, Google destaca el aumento del consumo de energía en sus centros de datos, así como el repunte de las emisiones vinculadas de nuevos centros de datos y a la modernización de los ya existentes. ¿Cuánta energía consume la inteligencia artificial? Los centros de datos, antes de la fiebre de la inteligencia artificial, los centros de datos representaban en torno al 1% de consumo mundial de electricidad. Si se suma la inteligencia artificial y el sector de las criptomonedas, los centros de datos consumieron casi 460 petawatts de electricidad en 2022, es decir, el 2% de la producción mundial. Y esta cifra podría duplicarse en 2026 hasta alcanzar los 1000 terawatts, lo que equivaldría al consumo eléctrico de Japón. Alex de Vries, economista de la Universidad Libre de Ámsterdam, elaboró un modelo de consumo eléctrico necesario solo para la inteligencia artificial, basándose en proyecciones de ventas de la empresa Nvidia, cuyos procesadores son esenciales para los modelos de inteligencia artificial. Al igual que Google, las emisiones de carbono de Microsoft, número 2 mundial de la nube, aumentaron un 30%. Si bien Google, Amazon y Microsoft destacan su inversión en las energías renovables para alimentar sus centros de datos, sus objetivos de neutralidad de carbono parecen alejarse. Amazon supuestamente tiene el compromiso de trabajar con cero emisiones de carbono para 2040, mientras que Google prevé lograr lo mismo en todas sus actividades para 2030. Microsoft se puso como objetivo un balance de carbono negativo también para 2030. Pero esta promesa lo utilizó antes de que fuera el boom de la inteligencia artificial. Entonces está en chino, a ver si se utiliza. El consumo de energía es uno de los factores que más preocupa a los defensores del desarrollo sostenible. La inteligencia artificial, particularmente en su rama de aprendizaje profundo, Deep Learning, requiere grandes cantidades de energía para entrenar modelos complejos. Un estudio de la Universidad de Massachusetts reveló que entrenar un modelo de procesamiento del lenguaje natural de inteligencia artificial genera emisiones de carbono equivalentes a las que produciría un automóvil de gasolina después de recorrer 700,000 kilómetros. Los centros de datos, a menudo conocidos como la columna vertebral de la inteligencia artificial, son grandes consumidores de electricidad. Se estima que los centros de datos a nivel mundial utilizan alrededor de 1% de la electricidad del planeta, una cifra que podría aumentar a medida que se siga generalizando el uso de la inteligencia artificial. Otro aspecto del desarrollo otro aspecto que las teorías de desarrollo sostenible critican es el ciclo corto de vida de los dispositivos utilizados para la inteligencia artificial, lo que contribuye al aumento de los residuos electrónicos y waste. La obsolescencia programada en los equipos de tecnología implica que los dispositivos se reemplacen con una frecuencia muy alta debido a la necesidad de soportar modelos más avanzados. Estos residuos electrónicos contienen sustancias tóxicas como plomo, mercurio y cadmio. Las teorías del desarrollo sostenible abogan por una economía circular, donde los productos se diseñan en ciclos de vida más largos y puedan ser reparados, reutilizados o reciclados de manera eficiente.
Sin embargo, la inteligencia artificial en su estado actual parece seguir un modelo de consumo electrónico, pues basado en el consumismo. Y cómo se vincula también esta teoría del desarrollo sostenible con el principio de equidad y con el principio, bueno, y con lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Tenemos que reconocer que la inteligencia artificial no está justamente distribuido para todo el mundo, no es democrático. Los países desarrollados son las empresas, son los países y sus habitantes los que más beneficios han obtenido de la inteligencia artificial y los países subdesarrollados no tienen estos beneficios. Sin embargo, pues sí hay un potencial de la inteligencia artificial, pues para optimizar algunas necesidades, ¿no? Pero todo esto de las optimizaciones en hogares, en empresas y en fábricas, pues normalmente son beneficios que se obtienen en los países desarrollados. ¿Cuáles son ventajas que a lo mejor sí benefician a todos por igual? Pues cuando se empiezan a utilizar la inteligencia artificial para predecir patrones climáticos, evaluar riesgos, estrategias de mitigación, predicción de la producción de energía solar. Cuando utilizamos la energía solar para estudiar eh, fenómenos que nos afectan a todos, pues estamos tomando decisiones responsables sobre el uso de esta tecnología. Y yo los invito también a reflexionar sobre la basura electrónica. ¿Cuántos teléfonos móviles has tenido a lo largo de tu vida? O sea, tú piensas cuántas veces has contaminado, cómo has contaminado, ¿no? Y les dejo esta cifra. Actualmente más de 50 millones de toneladas de basura electrónica son generadas anualmente. 50 millones de toneladas de basura electrónica. Y no estamos hablando de otro tipo de basura. Y aquí viene el dato más drástico, que en América Latina nada más se recupera el 2.7%. Y quiere decir que para el año 2050 nosotros vamos a tener 120 millones de toneladas de chatarra electrónica. 120 millones de toneladas de chatarra electrónica en 2050. Lo único que tenemos seguro con todo esto es que basura va a haber. Y después vamos a estar preocupados sobre dónde poner la basura. Hasta aquí va a llegar mi plática de hoy. Les agradezco muchísimo. Espero que hayamos visto cómo la teoría del desarrollo sostenible, la teoría del informe Brundtland, pues no es compatible bueno, que pone en riesgo la sostenibilidad de la inteligencia artificial. Mi nombre es Valeria Hernández y estoy encantada de haber estado aquí en el Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital de Perú. Un agradecimiento especial a las autoridades que hicieron posible este curso. Es un privilegio para mí haber estado con ustedes.